y allí te espera tu hermano. Y entre los dos hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. ¿Vale? María ahora mismo es profesora en secundaria, es investigadora, es experta en grupos juveniles urbanos y además también hace una aportación muy importante del papel de las chicas, ¿vale? De las mujeres que desempeñan dentro de estas bandas, ¿no? Además está ahora implicada de lleno en desarrollar programas en diferentes ámbitos para la prevención de la violencia, que está asociada a todas estas bandas juveniles, ¿no? También deciros que María Oliver es la primera mujer fundadora de los Latin King and Queen de España, conocida también como Queen Maverick o La Madrina, y que María pues era una chica adolescente, ella va narrando en su libro, de un pueblo de la Sierra de Madrid, que durante su periodo de adolescencia en el instituto pues entra en contacto sobre todo empieza a generar amistad con los primeros migrantes que llegan a España en el año 2000, que empiezan a llegar muchas familias, muchos chicos que se incorporan y se van cada vez más, ¿no? Pues introduciendo en los diferentes ambientes donde vamos viviendo, ¿no? María dice y narra en que ella yo creo que también nos lo dirá, pues se siente muy atraída por la estética de estos grupos, por la música que traían, pero sobre todo ella dice que sentía una empatía especial hacia aquellos que recibían constantes desprecios por parte de algunos sectores de la gente joven del pueblo, ¿no? Hacia estos migrantes. Ella entra en contacto con ellos, empieza un poco toda la organización. Y en febrero de 2006 es detenida y pasa por 6 meses en la cárcel de Soto del Real y de Brieva, y después de un largo proceso judicial de muchísimos años es condenada a 2 años por asociación ilícita. En su libro, que ella ha publicado este año, va contando toda esa experiencia, ¿no? Retrocede a todo ese mundo de hace 20 años atrás y resuena, ¿no? En sus vivencias muchas de las cosas que yo veo que resuenan hoy en día en lo que estamos viviendo también en nuestros barrios, en nuestros ambientes educativos o incluso entre nuestros hijos, ¿no? Desde este trabajo, desde toda su experiencia vital, le hemos pedido que nos acompañase hoy y le agradecemos mucho la presencia entre nosotros, para poder un poco desarrollar todo ese origen y todas las respuestas, ¿no? Que podemos ir viendo juntos y dando a la violencia en los jóvenes. Muchas gracias, Marca. A ver, que me coloco. Sí. Vale. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la presentación, que se hace siempre un poco raro, ¿vale? Una escribe sobre sus cosas y espera que la gente las lea en su casa, ¿no? Y cada uno, pero cuando las cuentan así en voz alta y demás, de hecho yo normalmente cuando trabajo trato de trabajar desde la experiencia, pero no de la mía persona porque me da un poco de vergüenza, pero bueno, esta es un poco mi experiencia y desde aquí vengo y desde aquí trabajo. Así que muchísimas gracias por la invitación, por traerme aquí. Y voy a intentar contaros lo que yo he venido a contaros en un tiempo un poquito más corto de lo que debe durar la presentación, para que haya tiempo si queréis hacer preguntas, para que haya diálogo y demás, que creo que es normalmente lo más interesante. Bueno, os cuento de dónde vengo súper rápido. Espera que aprendo a pasar diapositivas con esto. Vale, de la ruedita, perdón. Bueno, yo vengo de un proyecto que se llama Transgang, y que bueno, esto que os cuento es lo principal del proyecto. Es un proyecto para el que nos dieron una beca de la Unión Europea, que bueno, lo dirige Carles Feixa, que además es quien dirige mi tesis doctoral también, y es una tesis en la que un proyecto en el que hemos estado trabajando sobre grupos juveniles como agentes de mediación, es decir, cómo podemos coger esto que estaba explicando Diego, que me ha parecido súper interesante. Cómo podemos coger y, del mismo modo que en muchos casos las bandas capitalizan esa ira, ¿no? O esa rabia, cómo podemos ofrecer unas salidas o cómo se puede trabajar desde los propios grupos para evitar las situaciones violentas, para que los propios grupos trabajen desde la prevención de la violencia, aprendan a resolver conflictos de otras maneras, desde la mediación,
y se les puedan ofrecer otras soluciones de dirección de esa sensación de injusticia social que pueden tener, que no pasen por la violencia entre iguales, sobre todo, que es a donde llegan. Hemos investigado durante 5 años en 12 localizaciones, en el sur de Europa, en el norte de África y en las Américas, para tener un poco una idea de lo que hay en común y lo que hay de diferente entre estos grupos, que en España hemos venido en general a llamar bandas latinas, pero también hemos trabajado, por ejemplo, con este otro colectivo que hemos venido a llamar desde los medios de comunicación los MENAS, ¿no? Que personas que migran solas y parece que fueran un colectivo por algún motivo. De hecho, el nombre es lo que les ha dado una identidad y lo que ha hecho que muchos de estos jóvenes se unan al final. Y hemos tratado de hacer, aunque en general mi trabajo se centra en la cuestión de los grupos de origen latinoamericano, hemos venido a buscar qué es lo que hay en común, qué es lo que hay detrás de esas agrupaciones, lo que los mueve y cómo se puede trabajar para prevenir la violencia contando con los y las propias jóvenes. Y una de las cosas interesantes de este proyecto es que trabajamos, cada persona que se dedica a investigar para este proyecto es local. Es decir, como era un proyecto tan largo, no ha habido personas que se han ido desplazando a las diferentes localizaciones para hacer una investigación. Es decir, quien investiga en Túnez es porque es una investigadora o un investigador de Túnez. Quien investiga en Madrid en este caso es porque es una persona que conoce el contexto de Madrid, que en este caso pues yo era la investigadora encargada de la investigación en Madrid. Os pido disculpas por mi lío de diapositivas, pero esto pasa cuando trabajas con 2 sistemas operativos, haces una presentación en Mac y os iréis encontrando estas cosas todo el rato. Bueno, yo he hecho 500 horas de observación participante, que es estar con los grupos, con los que me dejan estar, saben que soy, o sea, yo no voy como una policía camuflada o nada por el estilo, saben quién soy, les hago una explicación de quién soy, qué es lo que hago y para qué estoy trabajando, y a los grupos que me lo permiten o a los jóvenes que me lo permiten les hago un acompañamiento y simplemente acompaño en sus actividades, ayudamos a hacer algún tipo de actividades también y trabajamos con estos jóvenes en la medida en la que nos dejan, ¿no? Hemos hecho entrevistas tanto a jóvenes que pertenecen a bandas como a jóvenes del entorno, a autoridades, agentes sociales y demás. Hemos colaborado con lo mismo con las entidades que se han interesado por nuestro trabajo y hacemos esta otra parte que es la de transferencia del conocimiento, ¿no? Que nos parece importante además resaltar que ya que recibimos fondos públicos para investigar, la devolución del conocimiento debe ser también una cosa pública, abierta y que llegue a todas las esferas de la sociedad, incluidas por supuesto, en mi caso prioritariamente, a la juventud, que es quien creo que debe beneficiarse más de este trabajo que hemos estado haciendo. Os cuento muy rápido qué es lo que hemos hecho, cómo hemos llegado hasta el punto en el que hoy en Madrid y en España en general, yo he trabajado sobre todo en Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, en alguna ciudad en Andalucía me han llamado también, con esto que venimos a llamar bandas latinas en España. Tenemos la idea de que las bandas con las que trabajamos tienen un origen transnacional, es decir, que han venido desde otras localizaciones, tienen cierta organización transnacional, es decir, han sido los mismos grupos con las mismas normas, con los mismos orígenes y con los mismos principios en diferentes países por los que se han ido desplazando porque se han ido desplazando sus miembros. Y cuando llegamos a España, pues tenemos la primera parte, que es la llegada y el crecimiento de los grupos a partir del año 2000, que tiene que ver con las migraciones. Ahora vamos a dar una vueltecita a eso. Tenemos una etapa de descubrimiento mediático, es decir, estos grupos son unos grupos, cada uno con su nombre, hasta que los medios de comunicación les llaman bandas latinas y a partir de ese momento porque son llamados en España bandas latinas. Tenemos la etapa de judicialización de todos estos grupos en los que de una manera o de otra en diferentes procesos se van declarando como ilegales en diferentes comunidades, mientras que en otras se va tratando de abordar la situación que se está dando desde el trabajo social. Esta parte del trabajo social tiene que ver también con la colaboración de la universidad, con investigadores y el momento en el que estamos ahora, un poquito hasta donde ha llegado la investigación y lo que vamos viendo en este momento, ¿vale? Todo esto es lo que os voy a ir contando un poco en esta presentación. Cuando hablamos de migraciones,
tenemos 3 tipos de migraciones: económicas, en este caso, las migraciones de las bandas, que son las que os voy a contar, y las deportaciones, que llamamos también migraciones forzadas, es decir, sobre todo desde Estados Unidos y hacia América Latina. Encontramos unos procesos de migración forzada, que son las devoluciones, ¿no?, de personas que o han llegado muy jóvenes o han nacido en Estados Unidos de familias migrantes, que en algunos casos, si no han tenido papeles o no han tenido documentación, sobre todo al principio de la aparición de estos grupos, podían ser deportadas a países de América Latina, a sus países de origen, aunque hubieran pasado más tiempo de su vida en América Latina, en Estados Unidos que en América Latina. Nos fijamos en estas migraciones porque tienen que ver con cómo se desarrollan las migraciones de estas bandas, que es de las que estamos hablando. Entonces tenemos las migraciones económicas, no sé si se aprecia muy bien allí en verde, ¿no? Tenemos 2 tipos de migraciones económicas, que son las que van de Latinoamérica a Estados Unidos, y empezamos a encontrar el origen de las primeras bandas en Chicago alrededor de los años 60, y estas bandas se estructuran y se dan a sí mismas una serie de normas, una serie de principios, una serie de formas de funcionar que unen, y que una de las cosas que hacen es capitalizar esta ira de la que hablabas, ¿no? El Chicago de los años 60, no sé si habréis visto una película que se llama Gangs of New York, pero bueno, la idea es un poco similar. Son ciudades todavía bastante precarias, con poca organización social, que están muy marcadas por las diferentes comunidades que las habitan, por personas que vienen de origen europeo, polacas, irlandesas, italianas, personas que vienen de origen latinoamericano, puertorriqueñas, mexicanas y demás, y personas afroamericanas que ya normalmente llevan unas generaciones allí. Y lo que se cuenta es que se empiezan a desarrollar las bandas de personas latinoamericanas en función de una defensa de unas bandas que ya existen, de personas blancas y de personas afroamericanas. Esto, y sobre todo lo cuento después con el taller cuando hablo con los jóvenes, esto lo hablo siempre porque me parece fundamental, y es que toda violencia, desde este punto de vista al menos, se organiza o se explica o se justifica desde la defensa. Nadie está agrediendo, solo nos estamos defendiendo. Y esto es un bucle que al final tiene las patas muy cortas, porque hay un momento en el que ya no puedes seguir justificando esa violencia, pero se justifica así al principio, y es todo lo que necesitas para entrar en este bucle de violencia es decir que te estás defendiendo. Cuando yo trabajo con jóvenes, empezamos desde esta defensa, ponemos a un personaje al que defienden o que se tiene que defender, y a partir de ese momento vamos viendo hasta dónde podemos o dejamos de justificar la violencia que se está sufriendo y que se está ejerciendo. Pero lo cierto es que estos grupos se organizan como defensa, y además tienen algunos de ellos, en el caso de los Latin Kings, que es el primer grupo que se asienta en España y es el primero latinoamericano que aparece en Estados Unidos, tienen una constitución y tienen unas normas, un manifiesto que no habla de violencia, habla de defensa, habla de ayudarnos los unos a los otros, de mejorar la vida de las personas migrantes, de mejorar la calidad de vida de las personas latinas, tanto migradas como en origen. Habla de la explotación de sus tierras, habla de expropiaciones, habla de cómo el imperialismo y el capitalismo le ha robado recursos a sus lugares de origen. Es decir, todo lo que hay en ese origen se puede utilizar, si se conoce, como un propio motor de transformación del grupo, porque lo que hay en el origen y lo que hay en esa constitución del grupo no tiene nada que ver, en principio, con la violencia a la que estamos presenciando hoy. Pero es en lo que se basan. Entonces, si uno lo conoce, puede tratar de darle una vuelta a esa situación, porque lo cierto es que es eso, es una forma de capitalizar la ira de personas que, por otro lado, sí estaban sufriendo o sí estarán sufriendo, solo que no estamos siendo capaces de trabajar desde esa reformulación de qué es lo que me está pasando y qué es lo que necesito, y sacar la ira como rabia contra el que tengo al lado, que al final es contra la única persona que puedo sacarlo, ganarme mi parcela, en Chicago ganarme mi barrio, que mi barrio sea mío, que aquí tenga reconocimiento,
en ocasiones es lo único a lo que parece que algunas personas pudieran aspirar, así que a eso se acogen. Con esta forma de migrar, las bandas dentro de Estados Unidos pasan de Chicago a Nueva York y crecen bastante. Y después, con estas deportaciones forzadas, con estas migraciones forzadas, que son las deportaciones, las bandas pasan a América Latina. Lo cierto es que las bandas que aquí llamamos latinas tienen un origen estadounidense, tienen una estética estadounidense, utilizan un tipo de música estadounidense y, de hecho, una de las cuestiones que más se da es algo que llamamos una recuperación mágica de cierta forma de identidad latina, como tal, ¿no? Como algo genérico, porque muchos de los jóvenes que empiezan a formar parte de estos grupos en Estados Unidos prácticamente no han pisado sus países de origen. Sin embargo, ser latino es una identidad. Y ser latino me da una identidad y me da un lugar en el mundo, me da un lugar en este mundo que me rechaza, que no me entiende, o que me insulta o que me trata diferente por mi color de piel o por la forma en que pronuncio el inglés o por lo que sea. Así que se recupera esa identidad latino, yo soy latino y de esta manera además soy latino y pertenezco a los Latin Kings, soy latino y pertenezco a los Nietas, soy latino y pertenezco a los Trinitarios. Esa identidad, en el momento en el que se construyen los grupos, se la están recuperando personas, en la mayoría de los casos mayores de edad, y en la forma en que estamos viendo cómo se desarrollan estos grupos en España, está empezando a formar parte de la construcción de la identidad de jóvenes desde muy, muy pequeños, desde la infancia. Entonces se construye de otra manera y de construirla después también es un poco más difícil. Así es como llegan de Estados Unidos a América Latina y así es como llegan de América Latina a España. En España las primeras migraciones, no de niños o niñas que vienen por reagrupación familiar, sino porque vienen adolescentes tardíos o jóvenes adultos, ya 18, 19, 20 años, a partir de los corralitos que se dan en Perú, en Colombia, en Ecuador, cuando se empieza, Ecuador por ejemplo se dolariza a finales del 98, a principios del 99, la gente pierde absolutamente todos sus ahorros, hay una generación que tiene muy claro que no va a tener nada que hacer con su vida, que su familia que tenía una tiendita lo ha perdido todo, y esa gente empieza a migrar sola, ya siendo adulta, pero muy joven. Y entonces estos primeros jóvenes que empiezan a llegar a principios de los 2000 encuentran de nuevo esa forma de agruparse en la diáspora, que es mediante la identidad de somos latinos. Y bueno, pues como contaba Marta, yo empiezo a conocer a esta gente cuando se juntan de esa manera en un pueblo del que yo vengo, que bueno, es un pueblo pequeño y además una de las cosas que sucede es que se dan estas redes migratorias. Y es que viene alguien, viene una señora, viene la tía de uno, viene la madre de otro y empieza a generar a su alrededor una red de migración que hace que un montón de gente de una ciudad enorme de Ecuador, por ejemplo, acabe en un pueblito muy pequeño de la Sierra de Madrid, porque mi amigo ha llegado allí, porque la tía está allí, porque te puedo alquilar una habitación. Y se genera una red en muy poco tiempo, muy grande, de personas que además muchas de ellas ya se conocían en origen o tienen una relación de cercanía en origen. Muchos de estos jóvenes ya pertenecen o habían pertenecido a estas bandas, en este caso en Ecuador, son las primeras personas que las forman, y aquí organizan esto como una forma, de nuevo, de defenderse, de defender a las personas latinas de las agresiones racistas, de defender los derechos de alguien que a lo mejor ha estado trabajando un mes y como no tiene papeles, a los 3 días de cobrar, el señor de la obra le dice, pues ya no vuelvas porque ya no te necesito y si quieres cobrar, pues anda, denúnciame, te van a deportar, no tienes papeles, o no poderte empadronar, o no poder ir al médico, o no poder alquilar un piso porque eres migrante. Y de esta forma empiezan a contarte que, bueno, pues podemos organizarnos y ayudarnos entre todos. Este es lo primero. Y de paso, defendernos cuando nos agredan, porque si somos muchos va a ser más difícil que alguien nos pueda agredir. Y de esa manera nos encontramos las bandas en España y en Italia a principios de siglo, y luego encontramos que muchos de los jóvenes que han estado formando parte de bandas en España o en Italia a principios de siglo también acaban deportados en sus países de origen después de haber cumplido una pequeña condena, de forma que se va retroalimentando ese bucle de personas que van yendo y viniendo y que ya no pertenecen ni a un lugar ni al otro.
En España, después de estos primeros jóvenes que llegan y que son los que organizan los grupos, de lo que se nutren es de menores que llegan reagrupados, ¿no? Que han llegado sus madres en general, algunas veces sus padres a trabajar, y después de unos años empiezan a traerse a estos jóvenes. ¿Qué sucede? Que se da una sensación en un momento de creación de la personalidad, en ese momento de desarrollo de la personalidad, en ese momento de adolescencia, pierdes las raíces de un lugar y del otro, porque cuando llegas aquí no conoces a tu familia, no conoces a tu madre, o hace tiempo que no la ves, te has quedado allí. En ocasiones eras un niño cuando te quedaste en tu país de origen con tu madre, y dentro de con tu abuela, con tus tías, ¿no? Y a los 4 o 5 años tu madre te dice, bueno, pues te voy a traer para España. Y entonces llegas aquí y a esta señora no la conoces, no tienes una relación con ella de confianza. Además es una persona que trabaja mucho y que normalmente no va a estar en casa para las cosas que normalmente en tu país de origen sí que estaba tu abuela o tu tía o la mujer que te cuidaba en general. Aquí no eres de aquí, y cuando empiezas a ir para allá alguna vez de viaje o tal, pues ya tampoco encajas exactamente. Y sin embargo, bueno, pues este grupo viene y te dice si es el grupo que ha conseguido generar ese ambiente de acogida. Aquí estamos, nosotros somos como tú eres como nosotros, y aunque aquí, magnificando bastante, porque no es cierto que nadie te quiera, todo el mundo te odie, es decir, hay una parte, por supuesto, un componente racista que siempre tenemos que ver, pero no es así todo el tiempo, todo el rato, pero magnificamos, ¿no? O hacemos mucho más grande de lo que es el problema, porque así capitalizamos esos sentimientos que tú estás teniendo ahora mismo, y entonces vas a pertenecer y vas a venir a pertenecer a nuestro grupo. Aquí te vamos a cuidar, aquí te vamos a defender, aquí estás con los tuyos, aquí estás entre iguales. Y de esta manera empezamos a hacer crecer el grupo en España, ¿no? Lo que ha pasado hasta el momento en el presente que estamos trabajando con estos grupos en Madrid y en otras ciudades de España es que se han dado diferentes procesos de acercamiento social a estos grupos, pero en general, por ejemplo en Madrid, lo único que se ha dado a nivel institucional ha sido la presión policial. En contraste con otros lugares en los que hemos trabajado y colaborado, nos hemos dado cuenta de que si en el año 2003 ya estábamos haciendo presión policial y en el año 2023 seguimos teniendo chavales dándose machetazos en la calle, a lo mejor nos hemos dejado por el camino algunas otras cosas que también había que haber hecho, aparte de que la policía persiga, por supuesto, a los delincuentes, que ese es su trabajo. Pero en Madrid hemos puesto todas las cartas a la cuestión judicial, a la cuestión policial. Entonces, pasamos por una fase de creación de los grupos, de crecimiento, de visibilidad. Se generan estructuras piramidales que abarcan todo el país, desde en el caso de Madrid, que se organiza toda la banda desde todos los lugares en los que está, desde Madrid, y se empiezan a exportar enemistades. ¿Qué es esto? Que cuando empezamos a generar, yo cuando entro a este grupo aquí en Madrid, me dicen, esto es a lo que nos dedicamos, nos ayudamos, nos cuidamos, luchamos por la justicia social, luchamos por los derechos de las personas migrantes, luchamos por los derechos de autonomía de los países oprimidos en el tercer mundo, tal. Pero cuando llega el siguiente grupo, que en este caso son los ñetas, a lo que nos dedicamos es a que los ñetas no vengan a la discoteca que venimos nosotros, o que no pisen mi barrio, o que no se acerquen a mi pueblo, y esto es una de las cuestiones que yo trabajo muchísimo, porque a veces queremos magnificarlo todo mucho y todo se reduce a es que ha mirado a mi novia, o ha mirado a mi amiga, o es que estas chicas vienen con nosotros y entonces no podéis hablar con ellas. Y todas estas enemistades son las que empiezan a generar conflicto y a que todo lo demás se desvirtúe y desaparezca. Pero ni siquiera aquí estamos agrediendo, nos estamos defendiendo. Porque ellos no son como nosotros. Nosotros que sí que tenemos súper claras las ideas que defendemos, pero estos son unos pandilleros que vienen a liarla. Entonces no podemos dejarles que entren a nuestro barrio. No podemos dejarle que vengan a las mismas discotecas que venimos nosotros. No podemos dejarle que se acerquen a mi hermana, a mi novia, a mi amiga. Y ya estamos orientando a nuestra rabia hacia esos de ahí al lado. Porque nosotros lo hacemos todo muy bien, pero como se acerquen estos lo van a dañar todo. Para que estos no lo dañen todo, tenemos que enfrentarnos a ellos. Y algo tan
tan mundano como esto de que no se acerquen, empieza a generar unos conflictos en la calle importantes. Y empieza a generar otra percepción de la identidad, que es además de que ya somos latinos, y esto es lo que nos une, como solo había Latin Kings, pues somos latinos y somos Latin Kings, y ahora resulta que también hay nietas, así que ahora somos latinos y Latin Kings, que somos mejores que los nietas. Aunque si tú coges la literatura del grupo nieta, pues es prácticamente la misma que la de los Latin Kings, con los mismos... Pero no pasa nada, nosotros tenemos la razón y ellos están equivocados. Así que ya me construyo también como oposición al otro. Y esto también, en ese momento, de 14, 15, 16 años, sigue siendo otro elemento que yo pongo aquí en la mochila de quién soy yo, ¿no? Soy Latin King, soy latino, soy migrante y me construyo por oposición a los otros. Y esto lo vamos viendo más adelante también con jóvenes que pertenecen, por ejemplo, en el caso de los grupos que ahora más escuchamos hablar en las noticias, que son los Dominican Don't Play y los Trinitarios, se construyen por oposición al otro. Es decir, ha ido desapareciendo la cuestión, me estoy adelantando, pero bueno, os voy contando que ha ido desapareciendo como la cuestión migrante o el factor ser migrante, y ahora es sobre qué me construyo, pues soy trinitario o soy Dominican Don't Play, y de parte de qué grupo estoy es parte de la identidad que se forma. Y muchas veces, simplemente por esa oposición, por no ser como el otro, soy de estos, y esto me construye. Ir deconstruyendo todo eso también luego va siendo complejo, luego llegamos. En Madrid en España se dan 2 asesinatos. En Barcelona en 2003, Ronnie Tapias, que es un joven que muere, no voy a decir innecesariamente, por supuesto, innecesariamente mueren todos, pero además no pertenecía a ninguno de los grupos, alguien se equivoca, le señala, le apuñalan en la puerta del instituto. No era la persona a la que estaban buscando, era otra que se parecía. En Madrid sí, muere en 2004 un Latin King por una venganza entre estos dos grupos. Empezamos a tener una situación de sobreexposición mediática, se da una alarma social importante y entonces empiezan a aparecer en medios de comunicación algunas personas que siempre hablan con la cara tapada, de espaldas y demás, que son estos que llamamos arrepentidos, ¿no? Personas arrepentidas que hablan, ¿no? de la dureza de los grupos, de las peleas y demás, y sobre esto se va generando todo un fenómeno social que va permeando en todos los estratos sociales y que va haciendo el problema incluso más grande, porque muchas veces esa sobreexposición mediática hace efecto llamada con los chavales. Cuando destripamos lo que hay dentro de cada grupo o detrás de estos grupos y tratamos de trabajar con rigurosidad, ¿no? Y con una conciencia de lo que está pasando, hacemos un análisis distinto de cuando empezamos a emitir en televisión mañana, tarde y noche una serie de especiales, documentales, noticias que lo que hablan todo el rato es de estos son los Latin King, hacen estos gestos con las manos, llevan esta ropa y se mueven por estos barrios, estos son los nietas, se visten así, estos son los Dominican Don't Play, hacen estos. Eso se ha demostrado que ha contribuido a crear una moda de las bandas, es decir, a que los jóvenes se vean sobrerepresentados, se les magnifique, se les dé una importancia que en principio no tenían y que consideren que haya jóvenes incluso que se dejen llevar por estas dinámicas, que consideren que ese es su lugar. Entonces, esa sobreexposición hace un efecto llamada. Y a pesar de que en 2006 se detiene a la cúpula de los Latin Kings, entre los que me encuentro yo, y entre 2007 y 2010 se nos condene por asociación ilícita, se van dando otros procesos judiciales a su vez que no funcionan de la misma manera. En algunos casos, por ejemplo, se dice que la asociación nieta podría ser un grupo ilegal, pero no lo es de momento, así que se les condena por las actividades que hacen, pero no como grupo ilegal. A los Dominican Don't Play, por ejemplo, no se les juzga por asociación ilícita. A los Latin Kings solo se les condena por asociación ilícita, pero no por acciones concretas. Y así se va dando como una especie de desorden en el primer tratamiento judicial de estos grupos, que por otro lado, y aunque pueda parecer mentira, así nos funciona en este caso, esto que decía de efecto llamada, a partir de esa detención en 2006, que uno podría pensar que esa detención hace que el resto de personas se piensen si seguir o participar, entre 2006 y 2010 es cuando ese grupo más crece en Madrid, debido a una exposición mediática brutal
que debería actuar, o según quien está haciendo esta campaña considera que debería actuar debería tener un efecto disuasor para el resto de jóvenes, ¿no? De hecho, bueno, se considera que esa sentencia es una sentencia pues ejemplarizante, ¿no? Que debe servir para que la gente se dé cuenta de que durante esos 4 años son los mayores años de crecida en el grupo. Los Latin King en España nunca han vuelto a tener tantísima presencia como después de la detención empezaron a recibir un montón de solicitudes de entrada que por supuesto aceptaron porque la idea era un poco pues tener cuanta más presencia en las calles mejor. Tenemos 2 procesos que son no exactamente paralelos, pero sí que funcionan de una forma similar, aunque con resultados distintos, y es que mientras tanto en Cataluña se da un proceso de tratamiento social del problema. Se habla con las universidades, se trabaja con Mossos d'Esquadra, con universidades, con los servicios sociales de las diferentes ciudades en las que se han encontrado con estos grupos, y se hace un intento de pacificación en ese momento de Latin King Siñetas. ¿Qué sucede? Que a diferencia de lo que nos encontramos en Madrid, se sigue persiguiendo el delito, en los casos en los que alguien ha cometido un delito más allá de pertenecer al grupo, pero no se persigue la pertenencia. De modo que educadores sociales, trabajadores sociales, personas de la academia, incluso Mossos d'Esquadra, pueden trabajar con jóvenes que admitan ser parte de esos grupos, porque saben que admitir que son parte del grupo no les va a reportar una condena o no les va a reportar un procesamiento judicial, porque estas personas están trabajando para un objetivo que en principio, de nuevo, como conocemos qué es lo que hay dentro del grupo, vamos a ofrecerles trabajar en esa dirección siempre y cuando respetando las normas de convivencia y sin recurrir a la violencia. Y mientras tanto en Madrid se da una cosa similar, pero sin ningún tipo de ayuda o de respaldo institucional. La Universidad Autónoma de Madrid intenta hacer un proceso similar de acompañar a jóvenes de diferentes grupos a que se reúnan, se encuentren, vean lo que tienen en común, se den cuenta de que la violencia no es la salida a ese problema que tienen en común y sin embargo que pueden trabajar de forma asociativa, que pueden trabajar participando en otras entidades. Y aunque el proceso se da y muchos miembros de los grupos deciden participar en este proceso, a diferencia de lo que pasa en Cataluña, en Madrid, como las autoridades no solo no colaboran, sino que tienen pues, orden de entorpecer este proceso lo máximo posible, se dan situaciones como que se ha llevado jóvenes a una reunión en la universidad para que puedan conocerse, para que puedan hacer diferentes procesos de mediación, y a la salida de la universidad está la Policía Nacional cogiendo los datos de todos los chavales que han acudido a esa reunión, invitados por la universidad desde un proyecto de investigación financiado por la universidad, y no solo se les cogen los datos y se les ficha, sino que unos años después, en 2010, esos nombres serán prueba en un proceso judicial en el que a estos jóvenes se les acusa de pertenecer a los Latin Kings en Madrid, y lo que genera es una desconfianza por parte del grupo que transmite a las siguientes generaciones. Es decir, ahora casi pues, más de 15 años después de que empezara aquel proceso, los más mayores, por ejemplo, de los Latin Kings en Madrid, todavía les dicen a los más jóvenes: no se puede confiar en nadie porque recordad lo que nos pasó cuando confiamos. Eso genera que cada vez se enquiste más el problema y cada vez sea más difícil entrar a trabajar. Por el contrario, cuando en Cataluña se consigue hacer un proceso de mediación exitoso, se crean 2 asociaciones, los Latin King crean la suya, los nietas crean la suya, se hacen unos procesos, graban juntos un disco, participan en lo que allí se llama los casales de juventud, que son los espacios pues, juveniles de participación. Lo que sucede, aunque ahora ya no estén esas asociaciones en vigor y aunque ahora ya no se escuche tanto hablar de estos grupos, tampoco se escucha hablar en negativo, ni de estos ni de otros, porque ese primer grupo, esa primera generación, también educa a las siguientes. Y también les dice a las siguientes: se puede participar, tenemos espacios, no nos están echando, aquí no nos odian, tenemos que participar dentro de las normas de convivencia que existen en el lugar en el que estamos.
y la diferencia de lo que sucede ahora en Cataluña, o de lo que no sucede ahora en Cataluña con estos grupos y lo que sí está sucediendo en Madrid, tienen parte su origen en ese primer momento en el que se dan diferentes acogidas, se dan diferentes tratamientos y estos jóvenes adultos educan a la siguiente generación que también les ha buscado como referencia. Porque si en Madrid los chavales de 12, 13, 14 años han buscado como referencia a otros jóvenes migrantes latinos como ellos, en Cataluña también. Lo que pasa es que han recibido un feedback diferente de unos y de otros. En este caso, pues esta es la situación un poco con la que nos encontramos ahora y el enquistamiento de la falta de confianza en las instituciones de cualquier tipo es lo que hace que se dificulte cada vez más el trabajar con estos jóvenes. Por nuestra parte hemos trabajado con técnicas de gestión de conflictos, de gestión emocional, de conocimiento personal y grupal, es decir, tratamos de que los jóvenes no se pierdan en el grupo, sino que sigan manteniendo una identidad, sigan sabiendo quiénes son. Y algunas de las cosas que hemos hecho, pues de nuevo hemos trabajado, pues por ejemplo, esto es en Madrid, un taller de mediación que hicimos con jóvenes pertenecientes a bandas y jóvenes no pertenecientes a bandas. Se les hizo una formación en prevención, en mediación intercultural, para que tuvieran ciertos recursos, esperábamos que pudieran servir además para trabajar con las entidades a partir de proyectos que nunca llegaron ni del Ayuntamiento ni de la Comunidad de Madrid y demás, para que tuvieran, porque realmente consideramos que esa experiencia, ese currículum vital que tienen, ¿no? Es haber pertenecido, es estar perteneciendo a estos grupos, te puede dar una visión que tal vez no tiene la persona que viene desde fuera a trabajar con ellos, así que si te formo y consigo que trabajemos juntos, el joven le aporta al grupo, el grupo se beneficia de lo que el joven está aprendiendo con las entidades y con las asociaciones y la comunidad se beneficia de conseguir trabajar por la paz, por la integración y por una convivencia que no implique jóvenes peleándose por a ver de quién es esta calle o de quién es la otra calle. Pero bueno, en Madrid no hemos conseguido todavía salir adelante. Yo he trabajado con algunos de estos jóvenes durante más tiempo, les hemos hecho entrevistas, ¿no? Algunas de ellas no os lo voy a leer todo, yo esto lo voy a dejar aquí, no sé si luego pasaréis la información y demás, pero bueno, lo tendréis todo para leerlo. Un poquito por encima, yo les pregunto, ¿no?, si les ha servido, me dicen, bueno, que les ha ayudado a relajarse un poco, a decir que no tiene por qué ganar uno o el otro, ¿no?, que tienen que no todos son peleas, que se puede trabajar, que se puede convivir de otra manera. Tenemos un proyecto que salió adelante solo con la financiación de las entidades y que, por tanto, esto es uno de los problemas que tenemos, no sé si vendréis del campo de la educación o de la educación social o conoceréis un poco, tiene que ver con la poca duración de los proyectos y lo que nos complica muchísimo trabajar con jóvenes a largo plazo si dependemos de una financiación externa o de un proyecto externo para llevarlo a cabo. Tenemos un proyecto que se llamaba El Líder Positivo y que estuvo trabajando durante 3 años en Madrid y que partía de la colaboración de diversas entidades sociales, algunas eran asociaciones de personas migrantes, otras eran asociaciones que trabajaban por la integración social, integración laboral y demás. Y teníamos un proyecto que se llamaba Líder Positivo y lo que hacían era coger a líderes de diferentes grupos que tuvieran ya dentro de su comunidad cierto respeto, ¿no?, y cierto respaldo de los miembros de su comunidad, y se les daban herramientas y estrategias, se les juntaba, se conocían y se les ayudaba a empezar a trabajar desde la no violencia, desde la mediación. Entonces, en muchas ocasiones lo que sucedía es que cuando se daba un conflicto los jóvenes tenían a quien llamar, era alguien de confianza porque era alguien de su propio entorno y ellos mismos trabajaban en mediar, en pacificar la comunidad, en tratar de que los problemas no llegaran a más. Ellos incluso se reunían a agentes de diferentes grupos cuando se había dado un conflicto para evitar que escalara. Y estaba funcionando bastante bien. Esto es el testimonio de uno de estos jóvenes de Líder Positivo, ¿no?, que dice que a él le da igual sentarse con quien sea, hablar con la autoridad que sea, con el partido político que sea, dice, ¿no?, pero que la situación va a ir a peor. Ellos lo saben. Quienes llaman, este chico que me da este testimonio ya tiene 37 años, tiene 2 criaturas, tiene un trabajo, es cocinero, se gana muy bien la vida, no está ya en esta situación de calle y de conflictividad de calle, pero él siente siempre esa responsabilidad de que se podría hacer más y no se está haciendo, y sobre todo es porque no se está escuchando a las personas que desde los propios grupos están queriendo aportar algo diferente para ayudar a parar la conflictividad, porque hay una cosa que nos sucede y es que todos nos sentimos en parte con esa responsabilidad de haber sido parte o haber colaborado en hacer crecer esto y ahora estar viendo
pues que cada vez hay más chavales con estos problemas que están recurriendo a las bandas, que hay machetazos, que ya se le ha ocurrido a unos cuantos encontrar de alguna forma una pistola, aunque sea de fogueo, modificarla, pegarse tiros, es decir, va creciendo la violencia y todo lo que estamos proponiendo como solución no está funcionando. Es decir, detenemos a alguien cuando ya ha matado a otro, cuando ya le ha dado un machetazo a otro, pero esa vida ya no se recupera. Ni la del que ha perdido la vida, ni muchas veces el chaval que ha pegado el machetazo, que a lo mejor tiene 13 o 14 años y que por supuesto también se ha desgraciado la vida ya para siempre. Pero bueno, esto es un poco lo que ellos consideran que se podría hacer y que no estamos haciendo, ¿no? Por nuestra parte también hacemos eso, bueno, pues los talleres de prevención de la violencia y demás, y la parte que a mí más me gusta o que a mí más me llena o me completa es el hacer esta parte de prevención de la violencia, ¿no? Que es la historia de Pepito, que es este joven al que ponemos en una situación de conflicto, ¿no? Y vamos viendo cómo entra. Hacemos varias cosas. Una es la de la gestión emocional. Cuando yo les pregunto a los chicos cómo pensáis que se siente esta persona en esta situación, la gente me suele contestar mal. Bueno, y entonces hay que desarrollar qué es mal, porque mal puede ser triste, frustrado, enfadado. Y una de las cosas que, pues, si tenéis jóvenes o trabajáis con jóvenes, sabréis que les cuesta verbalizar, ¿no? Ponerle nombre a las emociones, más allá del bien y el mal. Entonces pasamos mucho tiempo dándole vueltas a estas emociones. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces podemos empezar a entender que a este chico, este Pepito de nuestra historia, tiene una mochila emocional en la que va metiendo cosas, va metiendo rabia, va metiendo enfado, va metiendo frustración, va metiendo desesperación, va metiendo desconfianza, pero simplemente las va metiendo, se le van acumulando las emociones y al final todo explota en rabia, ¿no? Y luego alguien viene y canaliza esa rabia. No dejamos de hablar de la parte de la violencia estructural. Hay una cosa muy curiosa, que es que cuando acabamos de hablar de esta historia, en ocasiones hablamos de quién tiene la culpa. Y en general, la culpa termina en la madre de Pepito, que hizo migrar a Pepito cuando Pepito no quería migrar. Entonces intentamos ir un poquito más allá y nos preguntamos por qué ha tenido que emigrar la madre de Pepito, qué es lo que pasa para que haya personas que tengan que dejar su casa y sus hijos para irse a cuidar las casas y los hijos de otras personas. Tratamos de profundizar un poco en eso, porque si dejamos toda esa parte fuera, no estamos reconociendo algo que, bueno, en parte es una injusticia, ¿no? Es decir, tú no has podido crecer con tu madre porque tu madre no tenía para darte de comer y ha tenido que marcharse a otro lugar. Es decir, también vamos a reconocer esto, vamos a reconocer qué es lo que está pasando, porque a lo mejor si a ti te han dicho que tú te estás uniendo a este grupo para luchar por el cambio, ¿no? Y para luchar por para hacer un mundo diferente, claro, vamos a ver dónde en origen hay problemas, ¿no? Y cómo podemos remar para que la situación mejore, ¿no? Qué es lo que está en nuestra mano, qué es lo que no y qué es lo que debemos hacer con cada cosa. Hablamos de acciones y de consecuencias, porque yo puedo entender cómo has llegado a este lugar, pero no te lo voy a justificar. Puedo entender, yo no he trabajado en algún centro de menores, bueno, puedo entender cómo has llegado a estar en la calle machete en mano dándole golpes a otro, pero no voy a justificar. Es decir, las acciones tienen unas consecuencias, tenemos una responsabilidad. Y desde ahí, y sobre todo cuando son menores, tratamos de trabajar, bueno, en España es un poco más complejo, en otros lugares, en El Salvador, que también hemos trabajado y demás, hay algunos procesos un poco distintos, justicia restaurativa y cosas similares. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos trabajando con personas menores que durante toda su vida van a seguir siendo personas que viven en sociedad, que conviven en sociedad, y que la mejor manera que podemos hacer de recuperarlas para la sociedad es que tengan una recuperación, una rehabilitación sana y que funcione. Y para esto también intentamos dar formación, ¿no?, en gestión de conflictos, que también nos parece importante. A ver si consigo que esto pase. Sí, vale. Esta frase que saco de este libro, que se llama La Banda, dice: mientras que luchamos con los problemas de adaptación de inmigrantes, de pobreza, de hogares inadecuados, escuelas e iglesias, la banda todavía permanece. Su existencia debe reconocerse y se le debe hacer algún tipo de lugar en la vida de la comunidad. Esto personalmente considero que podría estar escrito ayer, antes de ayer o hace 4 meses en Madrid, que es lo que estamos haciendo. O sea, en Madrid, cuando hablamos de bandas, todavía estamos hablando de adaptación de inmigrantes, de pobreza, de hogares inadecuados, y de cómo se acoge en escuelas y cómo se acoge en iglesias y qué responsabilidad tienen. Eso es lo que estamos haciendo en Madrid en 2023. Pero esto lo escribe este señor en 1927,
hablando de las bandas en Chicago. Entonces, traigo un poco este libro aquí para que nos hagamos un poco la idea de que a veces parece que estamos dando vueltas en círculos con este tema. Fraser, que escribe este libro en 1927 y que yo tengo la absurda idea de que puedo traducir en el año 2019 y que traduje de un inglés muy complejo, porque está todo lleno de vocabulario del Chicago de los años 20. Pero bueno, me parecía un tema interesante y al final, bueno, le dimos una vuelta y lo hemos traducido al castellano. Y él propone cuatro formas de trabajo que son las que ha encontrado de nuevo en Chicago, no en el 27, un poco antes, porque él hace su estudio sobre bandas, que realmente es una tesis doctoral que le lleva casi 20 años, y lo que hace es estudiar 1.313 bandas de Chicago. Este señor coge un muestreo desde chavales que juegan en el barrio y se han puesto una cabaña y le han puesto un nombre a su grupo, hasta bandas organizadas. Y analiza qué es lo que han hecho los agentes sociales alrededor de las bandas, desde eso, pues desde entidades juveniles, la famosa YMCA, esta de la canción, ¿no? La Asociación de Hombres Jóvenes Cristianos, las entidades de parte de los ayuntamientos, las entidades gubernamentales, la policía. Y llega a la conclusión de que hay 4 factores que se repiten y 4 formas de trabajo que se repiten, que son tratar de sacar a los chavales de la banda, redirigir o transformar la banda, quebrar la banda, romperla, es decir, separar a los jóvenes, y tratar a los delincuentes como personas. A mí esta frase me parece siempre como personas. Parece una tontería o parece una obviedad, pero en muchas ocasiones a los jóvenes pertenecientes a bandas se les trata como eso, como un Latin King, un DDP, un niñeta, un trinitario. No se le trata o no se le nombra. La policía suele llamarles además por el mote que tienen en la banda y demás. Cuando llegan a la cárcel ya les conocen. Yo he trabajado con alguna colaboración con funcionarios de prisiones o de centros de menores y demás, y te hablan de de Pepito, de fulanito, de menganito, no por su nombre, sino por el nombre que tienen en la calle, ¿no? Entonces, muchas veces recuperar a la persona que está debajo del mote y detrás del grupo, devolverle la individualidad, ¿no? Tú quién eres, a ti qué te gusta, tú por qué has hecho esto, y recuerda la responsabilidad personal que tú has tenido en esto, a pesar de los factores externos que te hayan podido llevar a cometer o a llegar a esta situación, ¿no? Y nos da, diferentes ideas, ¿no? Estos son todos párrafos sacados del texto, ¿no? Aquí nos habla de cómo se considera, ¿no?, aconsejar al chaval que debería sacar la banda y sustituirla por otras actividades, ¿no? Es decir, deja la banda y apúntate a fútbol, o deja la banda y vente al coro, o deja la banda y ponte a hacer, no sé, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, es decir, es fácil esto, ¿no? Y es plausible, dice, ¿no?, pero está basada en la concepción errónea del problema. Dice que, en primer lugar, que es posible desarrollar ese plan sin tener que recurrir a una severidad tan extrema, ¿no? Y dicen que es un sistema duro, ¿no?, que acaba creando actitudes rebeldes en los muchachos, porque a pesar de que, de nuevo, la narrativa de los medios de comunicación nos habla siempre de captación, lo cierto es que los jóvenes quieren pertenecer a ese grupo en el que están. Y esto es duro entenderlo a veces, pero es la única forma en la que se puede entrar a trabajar. Esos jóvenes no están allí obligados. No están en general, nadie les ha lavado el cerebro al punto de no. Esos jóvenes tenían una situación que les ha llevado a pensar que su mejor salida o su mejor baza o su mejor espacio de pertenencia era ese. Se sienten identificados, se sienten comprometidos, y muchas veces intentar llevarte al joven, además que es un trabajo de muy corto recorrido, porque cuando te lleves a uno, si tú eres una entidad social trabajando con jóvenes, ya no te van a dejar acercarte a ninguno más, así que como mucho has sacado a uno, tampoco va a funcionar normalmente salvo que el joven quiera salir y entonces tú puedas tenderle una mano. Pero tratar tú de sacarle directamente no suele dar buen resultado. Y este es el testimonio de unos chavales con el que yo trabajo, ¿no?, que dice, yo tenía un amigo de clase con el que me empecé a juntar, dice, yo escuchaba las canciones y eso, me gustaban de siempre. Este joven es un joven que ahora mismo tiene 19 años y que ha entrado en una banda
ya sabiendo dónde estaba entrando. Ya no estamos hablando del año 2000, cuando se estaban empezando a formar, cuando había algunos que las conocían, otros que no. No. Este joven ha crecido en un barrio en el que las bandas están ahí, son una parte más del paisaje, como los equipos de fútbol locales, como las tribus urbanas, y él quiere entrar. Él quiere, desde muy pequeño, él sabe que yo quiero entrar. A él y a su amigo les pasaba eso. Le pregunto, porque decía, yo estaba muy frustrado. ¿Cómo frustrado? Por querer entrar, me decía, sí, donde fuera. En Embajadores, en Argüelles, donde sea. Quería entrar. Él lo sabía y fue una cuestión de tiempo hasta que vio a cuáles se acercaba. Él se acercó a los de Villaverde. Pero él se podía haber acercado a cualquier barrio, a cualquier lugar, porque él quería. Entonces, a este chico no hay nada que tú puedas hacer para sacarle si él sigue queriendo estar. Se te va a revelar. La madre de este muchacho se planteó incluso irse a otro lugar a vivir, lo cual en parte le desaconsejamos, primero porque ya tenía un trabajo, una vida familiar, más personas a su cargo, otras 2 hijas, y desarraigar a la familia entera e irte a la otra punta de España a lo mejor no sirve de nada, porque pasado mañana tu hijo se coge un autobús, se va a vivir con sus amigos y tú estás allí sin raíces, sin comunidad, sin entorno, y tu hijo quiere seguir perteneciendo, esto lo hemos encontrado en varias ocasiones, así que coge y se marcha. Así que eso parecía que no funcionaba muy bien, ¿no? La siguiente estrategia era redirigir o transformar la banda, ¿no? Y bueno, en este caso de nuevo decía que algunas de las cuestiones que se hacen es coger al grupo y tratar de llevarle por otras actividades. En el Chicago de entonces era bastante común darles espacios de participación al grupo completo, que solía funcionar muy bien además porque después los jóvenes se iban dividiendo según otras afinidades, deportivas, artísticas, lo que fuera, y ya la banda no era su único espacio de pertenencia. En el caso de Madrid, y lo que hemos encontrado, por ejemplo, es, de nuevo os pongo que os lo he puesto antes, que es el proyecto del líder positivo, ¿no? Cogemos al grupo y le decimos, perfecto, si nadie quiere que dejéis de llamaros así, o nadie quiere que... Lo único es que hay que dejar de darse golpes, hay que dejar de hacerse daño. Pero esto que vosotros queréis hacer se puede conseguir de otras maneras. Si queréis, colaboramos y miramos cómo. Y de esta manera tú estás un poco redirigiendo y reenfocando. Lo que pasa con estas cuestiones es 2. Una, que tú consigues trabajar con el grupo, pero no con todo. Va a haber elementos que siempre se van a negar a participar. Pero como el grupo empieza a obtener cierto reconocimiento social, esos elementos suelen marcharse, porque el grupo no quiere perder el reconocimiento social que ha conseguido de la entidad de mi barrio. Ya que si consigues que se reúnan con alguien en el ayuntamiento o hacer algún tipo de actividad, en Madrid se ha conseguido incluso llevarles con el Departamento de Migraciones, claro, se sienten muy importantes. O sea, ir a una reunión en el Congreso es importante, y entonces si estas personas me están dando una oportunidad, yo cómo me la voy a cargar, ¿no? Y entonces el propio grupo empieza a cribar y a sacar a los elementos que son más negativos, ¿no? Después tenemos esta parte de romper la banda, ¿no? Que es coger y tratar, de separarle, ¿no? De intentar que los chavales vayan por diferentes caminos o incluso sembrar discordia dentro del grupo, porque de esa forma vas a conseguir que se rompa, ¿no? Lo que decía Celis en ese momento es que las energías de los chavales, como estaba diciendo antes Diego, esa ira, ¿no? Que les mueve, si la suprimes por un lado y no tiene salida, va a salir por otro, ¿no? Es como un tic, decía este hombre. Y estos chavales con los que he trabajado, alguno de ellos me contaba eso, que él, tiene... Este párrafo lo leo así porque es que me parece una forma de expresarse de un adolescente, ¿no? Que lo tiene todo y tiene toda la contradicción interna, la tiene ahí, ¿no? Dice, es como otro estilo de vida, ¿no? Y lo que tú aprendes a ver normal no es normal, porque después hablas con la gente que conoces y no resulta que no es para nada normal. Y poco a poco, pues lo que tú quieres es encajar en la sociedad. Dice, yo qué sé, tío, encajar como tal, pero no encajar como tal, porque yo soy como soy y si me aceptas guay y si no me aceptas pues encantado, pero sí, como que adaptarme. Es más que todo adaptación, es como, no quiero ser como todos, pero tampoco me mola sentirte fuera, tampoco. ¿No? Como decir, soy una persona normal, no soy... O sea, me cuesta mucho hablar de esto. Dice, vale, toda esa contradicción interna, o sea, yo quiero que me acepten, pero como no me aceptan, pues yo soy como soy, y si no me aceptan, pues que se fastidien, y entonces me meto en el sitio donde sí me aceptan o donde sí me tratan como yo considero. Con toda esa contradicción interna están trabajando y están manejando en ese momento de desarrollo de la adolescencia, cuando deciden que su espacio de participación social es una banda, ¿no? Pero antes de eso, toda esta complejidad que ya está ahí dentro, con eso se puede trabajar antes, se puede prevenir.
si se sabe cómo, ¿no? Y esta parte que os contaba, ¿no?, de tratar a los delincuentes como personas, ¿no? Tratar, bueno, este hombre habla de los delincuentes cuando habla de los chavales de las bandas a los que ya la policía ha detenido alguna vez y demás, ¿no? Volver a recuperar la individualidad, tratarles como que son una persona, un ser humano con algo que aportar, con algo que tiene dentro y que puede ser un actor social válido. Y de nuevo, ¿no?, pues esta es la última parte, la última diapositiva ya que os pongo, ¿no? Y os cuenta que dice... Este chico dice, yo conozco a trinitarios, este chico que habla es Latin King y dice que no eran de la banda, yo los conocí en persona, dije. Yo nunca les dije que yo era de algo, este chaval entonces trabajaba en el proyecto de líder positivo. Dice, primero me presento como persona, yo siempre he hablado como persona y luego otro se enteró de que era de algo, dice, ¿no? Tú eres Latin King porque yo soy tal. Pero como ya se conocían antes, ¿no?, dice, hablamos como personas, yo no te hablo como grupo. Todo este intercambio se está dando dentro de un espacio en el que se ha juntado a diferentes miembros de diferentes bandas para un taller de cocina en ese momento, ¿no? Dice, eso fue lo que me hizo cambiar esa mentalidad de cuando te encuentras una persona trabajando, no es porque le mires mal, tal. Dice, la ignorancia de esa persona puede ir bebida, que puede ir drogada, ¿no?, que pueden pasar muchas cosas, pero si yo te conozco de antes o si yo he aprendido a reconocerte como persona y no como trinitario, como nieta o como Latin King, sino como persona, tengo más fácil entenderte, pensar en tus situaciones, pensar en las mías y que aquello no desencadene en un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, quería finalizar con esto porque esto trae como esta idea de que llevamos eso, trabajando en bucle con el tema de las bandas por menos 100 años. Desaparecer parece que no han desaparecido, pero sí que hay estrategias y sí que hay cuestiones que han funcionado mucho mejor que otras. Así que un poco la idea es tratar de ver desde nuestros espacios de participación cómo podemos primero prevenir, por supuesto, y después trabajar desde cuando ya tengamos la situación en cómo tratar de mejorar la convivencia desde tratando de integrar a los propios jóvenes en esos procesos de mejora de la convivencia. Y ya está, hasta aquí, y os dejo un ratito si tenéis preguntas o... Y esperan, los que vuelven y se quedan, y entre todos hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar.